tema de hoy es: ¿cuáles son las características de una iglesia bíblica? Ese es el tema que quiero estudiar contigo, porque creemos o nos hemos dado cuenta que no todo el que se dice iglesia es iglesia, ni todo el que le dice a Jesucristo Señor es iglesia de Jesucristo. Creemos que lo que nos debe de comprometer es el hecho de atarnos a la palabra de Dios lo más posible. Comencemos con el texto de Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Quiero resaltar, hermano, en este capítulo de Mateo 16, el punto que quiero que notes es que está en los labios de Jesús. Para mí eso es lo más importante, porque Jesús es Dios. Y en los labios de Jesús surge esta expresión. Le está hablando a sus discípulos y de manera muy especial o muy particular al apóstol Pedro. Y dice este pasaje: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya sabemos, yo creo que tú lo has escuchado, y esa es la certeza de la interpretación de este pasaje. Dios está hablando de la base donde se va a construir su iglesia. Y la base sobre la que va a construir su iglesia no puede ser un hombre imperfecto, ni un hombre limitado, ni un hombre mortal. Eso no es posible. Por eso el pensamiento que los católicos romanos dicen o anuncian de que le está hablando a Pedro, diciéndole que Pedro va a ser el lugar o la persona sobre la que va a edificar a su iglesia, eso es una tontería a priori. Es decir, Jesucristo es Dios, no puede estar pensando eso. Es claro, hermano, que Jesucristo está haciendo una referencia a lo más grande que hay y lo que más ama Él, y esa es su iglesia. Por supuesto que no está diciendo, a Pedro le está anunciando cuál va a ser el fundamento, y el fundamento o la base o los cimientos es Él mismo. Cristo entonces es de donde parte la iglesia y donde termina la iglesia. De Cristo parte, de Cristo surge y culmina en Cristo Jesús. Y la segunda frase, que más adelante la voy a volver a retomar, dice: contra mi iglesia las puertas del Hades no prevalecerán. Ya da a notar el poder que va a tener esta iglesia. Ya da a saber la grandeza que va a tener esta iglesia. Y después de 2000 años, hermano, nos hemos dado cuenta realmente de la grandeza que tiene la iglesia de Cristo, porque han habido intento y tras intento de destruirla, de desaparecerla, de aniquilarla desde afuera. Ha habido enemigos constantes, y aún desde dentro de la iglesia han habido también enemigos que se han levantado. Han tratado de destruir la iglesia, como lo intentaron en tiempos de la reconstrucción de Jerusalén con Nehemías y con Esdras. Han tratado de venir desde afuera y también han tratado desde dentro desanimar a la iglesia. Y después de 2000 años podemos decir que la iglesia ha salido triunfante. Amén. Pero la pregunta es: ¿qué es la iglesia? Sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta: ¿quién es la iglesia? ¿O qué características tiene una iglesia genuina? ¿Cuál va a ser nuestra base para el día de hoy? Nuestra base va a ser la herencia que hemos recibido a lo largo de los siglos de los que nos han precedido. Hermanos, es una de las grandes cosas que yo le doy gracias a Dios en los últimos años, que hemos con libertad, con completa libertad, hemos podido volver a precisamente, hermano, a mirar que nos han dejado como un legado escrito los que han estado antes que nosotros. Y a través de ese legado poder darnos cuenta que el Señor nos permite entender de mejor manera lo que su palabra nos dice. Así que lo que voy a hablar, hermano, es el resultado de lo que han dicho otros antes a lo largo de los siglos, tomando como partida lo que los reformadores nos han legado, los puritanos nos han dejado,
y que después de ellos hombres como Jonathan Edwards o Spurgeon, y más recientemente hombres como el doctor R.C. Sproul han podido afirmar acerca de cuáles son las características de una iglesia verdadera. Un tema de doble filo, hermano, porque nos vamos de alguna manera a autoevaluar. Bien, comencemos. ¿Qué es la iglesia? Vayamos a lo que sabemos. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres que profesan una fe en Cristo Jesús. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Por eso, hombres y mujeres que profesan una fe en Cristo Jesús. Sin embargo, no podemos asegurar que todos los que están en la iglesia son verdaderamente santos. La iglesia es un cuerpo mezclado, es una combinación de trigo y cizaña. Lo primero que quiero yo poner como base, antes de entrar a las características, es que entiendas que la iglesia es imperfecta. Porque muchos sufren cuando llegan a una congregación y dicen, es que esa iglesia no es lo que esperaba. Habría también que preguntarnos cuál es tu concepto de cómo debe ser una iglesia, ¿verdad? Pero muchos sufren, es que es imperfecta. Claro, en el instante que tú entraste a una iglesia, aumentó su imperfección. Si ya era imperfecta, se hizo más imperfecta cuando tú te agregaste a una iglesia, ¿verdad? Pero eso es algo que debemos entender, porque si no tenemos ese sentido de aceptación de que somos imperfectos, no nada más vamos a sufrir, sino vamos a estar constantemente en frustración. De alguna manera esto es muy parecido al matrimonio. Cuando alguien se casa y piensa que su pareja, la muchacha con la que se va a casar es la mejor de todas, ahí hay un problema. Hermano, a mí me pesa un poquito cuando le pido a los contrayentes que hagan sus votos matrimoniales, porque obviamente lo mejor, hermano, es que cada quien haga sus votos, que sea ahora sí que de su ronco pecho lo que cada quien va a pactar con su prometido o su prometida. Pero a veces ya en la boda como que digo, ay, como que no me entendieron, o no me expliqué o no me entendieron. Por eso es importante que haya un curso prematrimonial, aunque sea breve, porque de repente están ahí los contrayentes y decimos, bueno, vamos a pasar al tiempo más importante, los votos. Y le decimos al muchacho, toma la mano de la muchacha, tómale el dedo donde le vas a poner la argolla y di tus votos de pacto. Y empieza el muchacho, eres la más hermosa, eres la más preciosa. El día en que tú llegaste a mi vida, todo cambió, todo tomó sentido. No me imagino la vida sin ti. Y a partir de ahora, estoy seguro que la felicidad va a ser desbordante. Juntos vamos a construir sueños. Juntos vamos a navegar por los lugares más complicados. Y yo digo, no entendió este. Y cuando llega la muchacha, el día en que te conocí, supe que sería feliz. Supe que nunca volvería a ser la misma mujer. Y digo, no, esta no entendió, está peor. Porque pareciera que les dije que se hicieran una declaración de amor o se escribieran un poema. Y no, ese es un pacto. Porque un pacto va a haber luchas, va a haber batallas. A veces no voy a hacer lo que quieres ni voy a poder cumplir lo que tú esperas. Y seguramente tú tampoco vas a poder llenar todo lo que yo tengo. Pero con todo he tomado la decisión de estar contigo, pase lo que pase. Eso es un pacto. Y en la iglesia, de alguna manera, cuando uno entiende lo que es la iglesia, uno debe entender que también la iglesia no es perfecta, porque la iglesia está hecha, está conformada de trigo y de cizaña. Dice Mateo capítulo 13, versículo 24, dice así. Está hablando Jesús otra vez, hablando una parábola, y en esa parábola Jesús dice, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y el reino de los cielos es el evangelio. Y el reino de los cielos es donde la iglesia está. Así que cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos del evangelio, hablamos de Jesucristo y hablamos de la iglesia. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo
recogerlo en mi granero. Entonces, hermano, la iglesia está hecha de trigo y cizaña. Ahora, ¿quién es trigo y quién es cizaña? Ese es el problema que no sabemos. La palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, así que solo el Espíritu Santo puede dar testimonio a uno. El hermano Otoniel, yo me recuerdo que más de una vez dijo, yo creo que hasta en Elim hay salvos. Ahora, te sorprendería si te digo que hay lugares donde pensamos que no hay salvos y ahí hay salvos. En la iglesia católica, hermanos, seguramente hay salvos que están esperando que el Espíritu Santo les alumbre para que puedan escapar de ese lugar. Tan es así que tú y yo estábamos ahí, bueno, yo estaba ahí. Y de ahí me sacó el Señor. Así que en la iglesia católica hay salvos, porque yo soy uno de esos que ya el Señor sacó de ahí y me rescató. Pero en la iglesia hay trigo y cizaña. Eso hay que estar claritos, para que cuando vengan las pruebas, vengan las dificultades, no pensemos, es que yo pensé que esta iglesia sí era buena o perfecta. No, quizá tú eres cizaña y por eso te cuesta trabajo, porque la cizaña siempre se yergue y es orgullosa. Quedemos claros en eso entonces. En una iglesia o en la iglesia de Cristo hay trigo y cizaña. Dice la palabra en Mateo capítulo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquella hora o en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Y dónde están estos que profetizaban? ¿Y dónde estaban estos que echaban fuera demonios? ¿Y dónde estaban estos que hacían milagros? En la iglesia, pero no eran iglesia. Así que la cosa se pone más cardíaca, porque muchos que profetizan, muchos que echan demonios y muchos que hacen milagros son cizaña. Se complica el asunto, porque a veces nosotros juzgamos por lo que vemos. Por eso Dios nos dice, pon cuidado, mejor no te pongas, no intentes juzgar quién sí es y quién no. Mejor cuida tu corazón, cuida tu relación, y quien crea estar firme, mira, no caiga. Porque te puedes equivocar y pensar que el que profetiza, que el que echa demonios y el que hace milagros es, cuando en realidad también Satanás profetiza, también Satanás hace milagros y también Satanás echa demonios para simular una pelea, pero solamente engañar al incauto. Así que, hermanos, queda claro, la iglesia es imperfecta. Esto, hermano, tan es imperfecta que esto da respuesta a una incógnita que muchos seguramente se han hecho en algún momento. ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantos grupos cristianos? Tú sabes que eso es un argumento que la Iglesia Católica usa para tratar de desestimar a la Iglesia Evangélica. Ellos dicen, la Iglesia Católica, miren, es una. Ahorita vamos a ver si es cierto. Y ellos dicen, el Papa es la máxima autoridad y todos reconocen al Papa, y donde quiera que esté geográficamente es Iglesia Católica. Y miren los protestantes. Pero, hermano amado, hay que entender que la iglesia de Cristo es imperfecta, y como es imperfecta, la unidad no puede estar en términos de la imperfección humana, sino la unidad tiene que estar en otros términos bíblicos o términos espirituales. Esta separación de iglesias, de congregaciones, ha sido una constante siempre, hermano. Desde la Biblia vemos ejemplos, por ejemplo, la carta a los Corintios, vemos que esa tendencia de la imperfección humana a dividirse es una constante de la naturaleza del ser humano que se manifiesta en la iglesia. Unos son de Pedro, otros son de Cefas, otros son de Apolos, ¿verdad que sí? Apocalipsis 2 y 3 nos habla de estas iglesias tan distintas. El propio Señor, hablándole a Juan, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, a la iglesia en Tiatira, a la iglesia en Laodicea, etcétera, mostrando que hay una separación de congregaciones, pero que al final todos conforman una unidad. Pero no es una unidad perfecta, porque Éfeso tiene un problema, le falta el amor. Laodicea es tibia, Esmirna tiene miedo, y así todas tienen sus fragilidades.
o tienen sus debilidades, porque la iglesia es imperfecta. Si algo enseña la carta a los Corintios y si algo enseña Apocalipsis 2 y 3, es que la iglesia es imperfecta y que la iglesia de Jesucristo, mientras esté en la tierra, no va a gozar de una plenitud de unidad. La plenitud de la unidad va a venir cuando venga lo perfecto. Entonces seremos uno en plenitud. Ahora estamos trabajando por la unidad, aunque hay que entender qué unidad. La palabra dice que debe ser la unidad de la fe, debe ser la unidad del Espíritu, ¿verdad? Debe ser la unidad en el bautismo. Vamos a hablar ahorita de eso. Pero no es la unidad geográfica, no es la unidad denominacional. Ya en tiempos, hermano, de la iglesia de la Reforma, empezó a haber fragmentaciones. Bueno, vuelvo a repetir esto en la Biblia. En los primeros siglos de la iglesia hubo fragmentaciones. Aún cuando la iglesia católica dominó por 1000 años, hubo fragmentaciones, hermano, en esos 1000 años. Y cuando la iglesia reformada produce esa gran revolución, hubo fragmentaciones. Digo esto, hermano, porque tampoco debes pensar que la reforma es perfecta o pensar que el movimiento de reforma fue perfecto, como no fue perfecta la iglesia primitiva, como no fue perfecta la iglesia patrística o la iglesia de los padres de la iglesia, como no fue perfecta la iglesia remanente de la Edad Media, y como no fue perfecta la edad de la Reforma, ni fue perfecta la iglesia evangélica que vinieron siglos después, ni ha sido perfecta la iglesia del siglo XX, ni lo es la iglesia del siglo XXI. Siempre han habido estas fragmentaciones, y qué bueno, porque eso garantiza que la gloria toda y completa sea para el Señor. En la época de la Reforma, hermanos, no habían pasado ni 10 años, ni 15 años, cuando empezó a haber fragmentaciones. Pero fueron fragmentaciones de forma, ya no de fondo. En el fondo pelearon por fundamentos, en el fondo pelearon por bases sólidas en la Biblia. Por eso encontramos que hubo grupos, por ejemplo, en Suiza, en Inglaterra. La iglesia de Inglaterra hizo su propia reforma y se llamó la iglesia anglicana. La iglesia luterana quiso conservar mucho de lo que Lutero desarrolló y se estableció en Alemania. Posteriormente hubo otros movimientos, los hugonotes en Francia, vinieron los bautistas que llenaron también gran parte de Europa y de Inglaterra. Entonces no fue una iglesia perfecta. Esto te debe dar aliento. En vez de desanimarte, te debe dar aliento. ¿Necesitamos una reforma? Sí, necesitamos una reforma. No nada más ir a las bases de la reforma del siglo XVI. Necesitamos una reforma en el siglo XXI. Pero esa reforma, hermano, no debe de ser enarbolando como infalibles todo lo que pasó en el siglo XVI. No, eso no puede ser así. Sin embargo, hay muchas bases muy sólidas que debemos de guardar, atesorar y abrazar. Precisamente a finales del siglo XVI, la iglesia tuvo la necesidad de comenzar a hablar de una iglesia verdadera en lugar de la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque la iglesia católica empezó a acusar, eso fue una de sus armas y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Empezó a acusar a la iglesia de la Reforma de que se estaban separando y que aunque tenían una misma base, una sola fe, una sola escritura, una sola gracia, solo Cristo como medio de redención, etcétera, solo a Dios la gloria. Aunque eso lo tenían claro, había otros puntos de segundo término, no fundamentales, en donde no se ponían de acuerdo. Y la iglesia católica usó eso para empezar a acusar y para poder decir, ya ven, no son la iglesia verdadera. Fue entonces que se tuvo que acuñar el término, no, es que no estamos buscando la iglesia verdadera, sino una iglesia verdadera. Porque hablar de la iglesia verdadera tenemos que limitarla a la geografía, tenemos que limitarla a una situación de espacio. Sin embargo, cuando hablamos de una iglesia verdadera, podemos elevar esto a un nivel de no importa dónde esté, hay características que la hacen parte de, aunque geográficamente no estén en el mismo lugar. Y entonces se habló de una iglesia verdadera para poder distinguir de congregación en congregación. Tenemos que entender que hay una iglesia corporativa, que es la iglesia que está escondida a lo largo y ancho del planeta y a lo largo de la historia.
pero también la iglesia corporativa está conformada por iglesias locales. Nosotros somos una iglesia local, que son pequeñas congregaciones que están en diferentes lugares. Ahora, cuando hablamos de una iglesia verdadera, estamos hablando que puede haber iglesias, congregaciones o iglesias locales en muchos lugares del planeta, como existe, pero si mantienen características básicas comunes, bíblicamente hablando, podemos decir que no importa dónde esté esa congregación, es parte de una iglesia verdadera. Amén. Sabiendo entonces que la iglesia es mezcla de trigo y cizaña y que no hay congregación ni hay denominación donde no exista algún grado de error y de corrupción, vayamos ahora a ver cuáles son las características de una iglesia bíblica. No buena, no perfecta. Yo quiero que notes, por eso quise comenzar con esto, porque el tema de hoy no se llama características de una iglesia buena o características de una iglesia perfecta. El tema de hoy se llama características de una iglesia bíblica. Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es una iglesia. La palabra iglesia viene de eclesia, es una palabra que suena muy parecido al español, eclesia, y significa o se traduce como asamblea o reunión. De tal manera que cuando el Señor habla de la iglesia está hablando de los que están reunidos, ¿verdad? Pero creo que la raíz o las raíces que conforman esta palabra está conformada por dos palabras. Creo que nos ayuda a entender un poco más. Primeramente está compuesta del prefijo ek, y este prefijo ek significa afuera de o desde, afuera de o desde, y de un verbo, el verbo kaleo, y este verbo es llamar, significa llamar. Así que la palabra eclesia en un sentido más literal se puede traducir como los que son llamados hacia afuera o los que son llamados desde afuera. Entonces, cuando el Señor habla de su iglesia, hermano, lo que tenía en mente no era solamente una reunión cualquiera, sino una reunión de aquellos que están siendo llamados a que salgan del mundo o que son llamados desde el mundo para que vengan a Él. Por eso la iglesia se conoce también como la asamblea de los santos, porque hemos sido llamados a apartarnos, a diferenciarnos de los de afuera. El propio término iglesia ya lleva una connotación de santidad. Por eso, hermano, la iglesia es una paradoja. Por eso la iglesia parece una especie de ironía, porque somos una iglesia conformada por trigo y cizaña, imperfecta, pero estamos siendo llamados a la santidad. ¿No te parece algo paradójico? Sí, imperfectos, pero llamados a la santidad. Primer punto que hay que entender como característica de la iglesia bíblica. La iglesia bíblica entiende la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Esto nos debe de dar entendimiento, porque cuando no entendemos esto, podemos cometer errores graves de pensar que solo nosotros y solo nosotros tenemos al Espíritu Santo o somos los únicos que tienen la verdad. ¿Qué es la iglesia visible? Se llama así porque según las Escrituras podemos evaluar una profesión de fe y un compromiso con Cristo solo basado en las apariencias externas. Es decir, si alguien me dice a mí que es cristiano, yo debo asumir que él es cristiano y que me está diciendo la verdad, porque yo no puedo saber lo profundo de su corazón. El estado verdadero de su alma está más allá de mis capacidades de escrutinio. Entonces la iglesia visible son todas las personas que dicen estar en un estado de gracia, dicen que son cristianos y que ellos pertenecen a una congregación o a una denominación. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo desestimar a alguien que yo me encuentro en la calle y que yo le digo, fíjate que yo soy cristiano, y me dice, ¿qué crees? Yo también, yo me congrego en una iglesia presbiteriana. Yo no puedo desestimarlo a él y decir, no, tú no eres cristiano porque eres un presbiteriano.
No, porque ellos también creen en Cristo Jesús, se identifica con una iglesia cristiana. Claro, también hay que decir algo, no todas las iglesias que se dicen cristianas seguramente lo son, por eso estamos viendo el tema. Pero si alguien me dice yo soy cristiano, yo no puedo desestimarlo en primera instancia. Quizá la plática nos va a llevar a darnos cuenta que hay algunas cosas que no son genuinamente cristianas. Y entonces nosotros podemos decirles que fíjate que tal vez tú piensas que eres cristiano, pero eso no está en la Biblia. Y quizá deberías de considerar tu posición. Pero en primera instancia, todo aquel que se identifica con una fe cristiana, yo no puedo decir que no lo es. Es la iglesia visible, la que vemos pero no podemos escudriñar. Ahora, la iglesia invisible. La iglesia invisible se refiere a aquellos que componen la iglesia verdadera de Jesucristo, es decir, aquellos que son verdaderamente regenerados. ¿Qué significa? Que la iglesia visible pues son todos aquellos que dicen que son. Pero la iglesia invisible es la iglesia que verdaderamente es. Y esa solo la conoce Cristo en cabalidad. Así que podemos decir, como ese diagrama, que la iglesia invisible, es decir, la iglesia verdadera, la genuinamente regenerada, la genuinamente escogida, la genuinamente salvada, está escondida dentro de la iglesia visible. La iglesia invisible está escondida entre toda esa multitud que se reúne cada domingo y que yo no sé ni puedo decir cuántos son ni quiénes son en verdad. Solo el Señor al final de los tiempos mandará a los segadores. La palabra dice en otra parte que son ángeles y van a venir y van a separar a la iglesia visible de la iglesia invisible. Ahora, debemos poner cuidado. Debemos evitar de que la iglesia invisible y la visible son entidades separadas. No están separadas, no todavía. Aunque esto es una realidad, la iglesia visible rodea o envuelve a la iglesia invisible, a la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, ¿quién es? Es la novia, es la amada, es la que va a casarse en las bodas del Cordero. La iglesia visible, ¿quiénes son? Aquellos que se reunían porque sentían un agrado, sentían comodidad, simpatizaban, ¿verdad? Pero nunca dieron el paso hacia la santidad. Nunca dieron el paso hacia el compromiso con Dios. Nunca avanzaron para cuidar su piedad o para que su piedad diera fruto. Entonces, hermano, aunque esté escondida, no podemos nosotros separarla porque sencillamente no podemos. La iglesia invisible se encuentra sustancialmente adentro de la iglesia visible. De manera que la iglesia invisible está compuesta de los verdaderos creyentes dentro de la visible, es decir, está ahí entrelazada. Por eso, hermano, sería un error decir, yo creo que el hermano fulano, él sí es iglesia, así que lo voy a sentar a la derecha. Y yo creo que el hermano fulano, no, ese casi ni viene. O ese hermano, como que es rarito, lo voy a sentar a la izquierda. No, no podemos. Está entretejida. Entonces, ¿somos la iglesia? ¿Quién es la iglesia novia? Dios lo sabe. Sencillamente no podemos distinguirla. Así que, ¿cómo nos debemos de tratar? Con la certeza de que todos somos iglesia genuina. Dios se encargará en su tiempo y en su forma de separar el trigo de la cizaña. Siguiente característica, la iglesia es una. ¿Qué significa esto? Dios salva individuos para establecer un cuerpo de muchos miembros. Así como hubo una entidad de pueblo en el Antiguo Testamento, es decir, el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento hay un cuerpo compuesto por personas y a esto se le conoce como ¿qué? Como iglesia. Somos un cuerpo. Aunque somos muchos y cada quien tiene formas, características, formas de ser, somos uno. Por eso el apóstol Pablo usa la figura del cuerpo. Aunque no todos somos ojo, aunque no todos somos mano, aunque no todos somos pie, aunque no todos somos un cuerpo.
pero somos diferentes. Debemos aceptar entonces nuestras diferencias, porque el hecho de que seamos diferentes no significa que no seamos uno. Al contrario, nuestras diferencias nos hablan precisamente de la riqueza de esta verdadera unidad. Si nosotros no entendemos que somos una y que somos un solo cuerpo, vamos a tener una tendencia a quebrantar esa comunión que como iglesia tenemos. Si nosotros no nos vemos como uno solo, vamos a tener la tendencia a quebrantarnos, a dañarnos, a despreciarnos. Cuando nosotros nos conceptualizamos como una iglesia, vamos a tener la tendencia natural a cuidarnos, a preservarnos, a ayudarnos, a atraernos nuevamente, porque somos uno. ¿Qué significa eso? Que si mi hermano no está conmigo, entonces yo estoy incompleto. Que si mi hermano no está caminando, entonces yo estoy incompleto. Que si mi hermano no se levanta de su pecado, entonces yo estoy incompleto. Cuando nos vemos como una iglesia, entonces en vez de juzgarnos, criticarnos y empujarnos para caer, nos vamos a ayudar, nos vamos a justificar, nos vamos a preservar los unos a los otros, porque somos uno. Porque si somos uno, entonces voy a valorar que si me falta mi dedo, hay un problema. Hay un problema. ¿Cuántas historias no has escuchado de personas que sufren accidentes y se mutilan los dedos? Y el primer impulso que tienen a hacer él o la gente que estaba a su alrededor es buscar los dedos que se mutiló, meterlos en una bolsa de hielo, preservarlos con la esperanza de que un cirujano se los vuelva a implantar. Y sabemos de operaciones de dedos, operaciones de manos. Por eso, hermano, no podemos hablar porque hablar de la iglesia verdadera como que le da orgullo y prestigio a la institución. Pero cuando hablamos de una, ya estamos hablando de una personalidad. Y entonces el impulso va a ser cuidarnos, ayudarnos, preservarnos, impulsarnos, alentarnos. Hay momentos, sin duda, en que debemos de romper con algunos miembros de la iglesia, pero debemos de romper porque la corrupción que todos tenemos ha llegado a un punto de no vuelta atrás. ¿Cuál es el punto de no vuelta atrás en la corrupción de un cristiano? Cuando niega la verdad de la palabra y niega a Jesús. Ahí ya no hay vuelta atrás, hermano. Y ahí tenemos que romper, porque no es lo mismo un dedo cercenado que todavía se puede rescatar a un dedo cercenado que ya pasó tiempo y ya ha caído en descomposición y en podredumbre. En ese momento hay que llegar a un punto de resignación y decir: no podemos caminar con ese dedo, ya no se puede. Y hay momentos, pero bueno, hay que discernir en qué momento en que ya no hay marcha atrás y ya hay una negación de los puntos fundamentales bíblicos. En ese momento entonces tenemos que separarnos de aquellos que tal vez en un momento parecían nuestros hermanos, pero ya niegan la divinidad de Cristo, ya niegan la autoridad de la palabra, ya niegan la fe, ya niegan la gracia, ya no le dan gloria a Dios, que son los puntos fundamentales que nos tienen seguros como una brújula. Y hablo de las 5 solas, que son una gran ayuda, aunque pudiéramos profundizar más en cuanto a la doctrina. Pero cuando llegue ese punto, hermano, ya no son cristianos. En el momento que ya no adoran a Cristo, sino adoran a un hombre. En el momento que ya no es la palabra de Dios, sino la palabra de un hombre. En el momento que ya no es la gracia la que salva, ni la fe en Cristo Jesús, sino las imaginaciones de no sé quién. Los católicos, hermano, aunque yo creo que ahí Dios tiene gente y la está rescatando, ellos no son cristianos en el sentido más puro. Ellos se llaman la iglesia, pero no son parte de una iglesia verdadera, porque niegan la salvación por fe. Ellos creen en las obras, niegan a Cristo como el único intercesor entre Dios y el hombre. Tienen otros intercesores corruptos porque eran hombres igual que nosotros. Niegan la gracia, porque no es la gracia lo que salva, sino el esfuerzo del hombre agregado a la gracia. Entonces, hermano, en ese punto ya no hay vuelta atrás.
Pero media vez nuestros hermanos solamente estén débiles, frágiles, tristes, confundidos, son uno con nosotros y tenemos que buscar rescatarlos. No estoy hablando de inconversos. No estoy hablando de inconversos. Al inconverso hay que ir por él, hermano, y traerlo a la verdad. Entonces la iglesia es una, pero también la iglesia es santa, porque está compuesta por aquellos que han sido llamados para ser santos y apartados. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, hermano, nos sirve para apuntalar también que la iglesia es una. No importa en dónde esté, en cualquier lugar donde están aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, son parte de nosotros. No importa la denominación, no importa su organización, no importan los detalles de su culto, pero si ellos tienen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, son parte de nosotros. Pero dice la palabra que la iglesia bíblica tiene un llamado a la santidad. La santificación, hermano, implica muchas cosas. No hace muchas semanas hablamos de eso, pero esta es una característica de una iglesia bíblica. Sabe que tiene que ser santa, sabe que está llamada a ser diferente, sabe que tiene que ser distinta al mundo. Por eso a mí me duele mi corazón cuando veo gente que se llama cristiana que quiere hacer las cosas que el mundo hace. Cuando veo gente que se llama cristiana y que se quiere congraciar con los homosexuales, me duele mi corazón. Cuando trata de imitar sus prácticas para tratar de agradar al mundo, en vez de mirar qué es lo que dice la palabra del Señor. La iglesia tiene que ser, siempre ha sido diferente. A lo largo de toda la historia la iglesia ha sido santa. Por eso la iglesia es la piedra en el zapato de las naciones, de los imperios, del mundo. Por eso el mundo no quiere a la iglesia, porque siempre ha sido ¿qué? Santa. La iglesia es santa por la demanda tan grande que tiene, hermano. No hay institución o no hay conformación de una agrupación donde la corrupción brille tanto como en una iglesia, donde la corrupción se nota tanto como en una iglesia. Quizá la iglesia es una de las entes más corruptas que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque nuestro llamado es muy grande. Ninguna institución es llamada a ser santa. Ni los gobiernos, ni los policías, ni los que hacen las leyes, ni las empresas, ni los científicos, ninguno de ellos son llamados a ser santos. Así que cuando hay una corrupción se nota y es detestable. Pero no es tan detestable como cuando esa corrupción se engrandece dentro de una iglesia. Porque nuestro llamado, nuestra demanda, tenemos una demanda muy grande a la santidad, y debemos de estar claros de esa demanda, no como una carga. No debe ser una carga, pero sí debe ser una realidad de que nosotros debemos cuidar más nuestros pies, debemos cuidar más nuestra forma de hablar, debemos cuidar más la luz que nosotros debemos de brillar. Hermano, la iglesia es santa porque tiene garantía de prevalecer, aun cuando hay corrupción, aun cuando hay mucha demanda, aun cuando nos exigen demasiado. Te puedo asegurar que el mundo no hay a nadie, no hay institución que le exija tanto como la iglesia, aunque no nos lo digan. ¿O nunca te has topado con alguien que te dice cuando se entera que por ahí tienes una fragilidad de carácter o de costumbres o de hábitos o de lo que sea, que te diga, ¿y para eso quieres que me haga cristiano? ¿No te has topado con alguien que te dice, ¿y eso que eres cristiano? ¿No te has topado con alguien que te dice así de repente, cuando te enojas y de repente dices, ya no aguanto? ¿Qué pasó? ¿No que tú eres cristiano? Yo pensé que los cristianos no se enojaban. Hay una gran demanda, hay una gran exigencia. Pero eso está bien, porque cuando se le demanda a la iglesia, quiere decir que está cumpliendo con las características. Cuando ya no se nos demanda nada, preocúpate, quizá ya no eres iglesia verdadera.
porque ya no hay ninguna demanda de parte de los que no conocen al Señor. Y quizá por eso de repente hay iglesias que tratan de bajar para que el mundo no les demande. ¿Por qué las iglesias o algunas iglesias están reconociendo mujeres como pastoras? Porque no quieren que el mundo les demande que no tienen cuota de género. Como hay que cumplir con la cuota de género y la iglesia piensa que eso no es nada más para los senadores y diputados del gobierno de México. Perdónenme, pero son tan obtusos los líderes de esos movimientos que piensan que también es una demanda para sus congregaciones y tienen que cumplir con la cuota de género y poner a algunas mujeres como pastoras, aunque no hay ninguna base bíblica para ordenar pastoras. Y lo peor, quieren cumplir con su cuota de género inmoral poniendo transvestis o poniendo transgénero o poniendo, ¿cómo se llaman? Homosexuales, pues. La iglesia no quiere tener demanda, pero una iglesia bíblica sabe que va a tener demanda y lo tiene que asumir. Pero no está sola, tiene garantía de que va a prevalecer. Mateo 16:18 es el texto que leímos al principio, pero yo quiero que notes, dice ese texto: sobre esta roca estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No dice que las puertas del Hades retenerán a la iglesia o jalarán a la iglesia o romperán a la iglesia. Es al revés. Es un pasaje donde la iglesia se constituye en un ente de ataque, de destrucción, de impacto. No es una iglesia cobarde. Entonces, hermano, frágil, débil, defectuosa, con una gran exigencia, pero con una gran promesa de prevalecer. Por eso, hermano, hay movimientos que incluso hablan de una religión nueva, hablan de una religión global, hablan de que el cristianismo y que el judeocristianismo va a desaparecer. No es la primera vez que lo dicen, hermano, lo han dicho muchas otras veces. Han pasado 2000 años y la iglesia verdadera aquí está de pie y va a prevalecer hasta el día de Cristo. Ahora, ¿por qué tiene garantía de prevalecer? Ya lo dije, pero te lo repito: porque tiene el Espíritu Santo dentro de ella y eso la hace santa. No somos santos por nosotros, somos santos porque el Espíritu está dentro de nosotros. Ahora, siguiente característica: la iglesia bíblica entiende que es universal. Dice la palabra en Efesios 2 versículo 18: porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Y más adelante Pablo mismo aclara que la familia de Dios es la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, hermano, si somos conciudadanos, quiere decir que tenemos un reino que no es de este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos y el reino de los cielos está escondido en Cristo y Cristo está escondido en la iglesia. De tal manera que donde quiera que haya un cristiano que tiene a Cristo como su Señor y Salvador, es parte mío. Estamos dando vueltas hacia lo mismo, si te das cuenta. La iglesia es universal, no está limitada a un país, no está limitada a una geografía, no está limitada a una denominación, no está limitado a una esfera. Quítate esos rollos. La iglesia verdadera es universal. El término de universalidad en el idioma latín se traduce como iglesia católica y la iglesia católica arrebató ese concepto. Pero, hermano, no le tengamos miedo. Nosotros somos en un sentido bíblico católicos, pero no nos metamos con rollos en el latín. Mejor digamos el término en nuestro idioma: somos una iglesia universal. Entonces, no hay limitación geográfica, sino es una entidad espiritual. La iglesia universal es la iglesia invisible y se extiende alrededor del mundo. Hermano, ¿por qué es importante que te veas como una iglesia universal? Para que no te sientas aislado, para que cuando vayas de vacaciones puedas buscar una iglesia que quizá hay algunos detalles que no compartas, pero si tienen a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si comparten estos componentes que estamos hablando, ahí congrégate.
una iglesia bautista, una iglesia metodista, una iglesia presbiteriana. Ahí congrégate. Antiguamente, hermano, teníamos una idea antibíblica y decíamos, oye, ¿no hay una iglesia de mi denominación en tal lado? Es que voy a salir de vacaciones y quiero congregarme, pero no me quiero ir a una iglesia falsa. Y estabas congregándote en una iglesia falsa que pretende que solamente los de su denominación son la única Coca-Cola fría en el desierto, cuando Cristo no está limitado a una denominación, no está limitado a un nombre que un hombre le puso. La iglesia es apostólica. ¿Por qué decimos esto? Efesios 2:20 al 21 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermano, este propio versículo dice muchas cosas que ya mencionamos. Por principio dice que la iglesia es una, solo que aquí en vez de decir que es un cuerpo, dice que es un edificio, pero también dice que somos un templo santo. Entonces la iglesia es santa, pero además dice que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Jesucristo, entonces, siguiente diapositiva, es la piedra angular. ¿Estamos de acuerdo? No dice el pasaje que los cimientos son Cristo. Los cimientos son los apóstoles y profetas. Dice que Cristo es la piedra angular. Y arquitectónicamente hay dos maneras de entender la piedra angular. La manera moderna de entender la piedra angular es la piedra simbólica que se pone cuando comienza un edificio. Pero aquí hay algunos arquitectos y algunos ingenieros. Esa piedra que se pone y dicen, vamos a poner la primera piedra, y se pone ahí en el ángulo donde de ahí va a comenzar toda la construcción. Esa piedra es realmente simbólica, porque esa piedra no puede hacer nada si no se pone toda una cadena de cimentación. ¿Estoy en lo correcto? Ok. Esa es la manera moderna en que se puede entender la piedra del ángulo. Sin embargo, la manera bíblica de entender la piedra del ángulo tiene que ver con otra cosa. La piedra del ángulo en un edificio o en un templo es la última piedra que se pone en la cabeza. Por eso es que unas versiones traducen la cabeza del ángulo. Y se pone en la parte más visible de la construcción, y esa piedra, sobre todo cuando son edificios abovedados, son circulares, hermano, y uno dice, ¿cómo es que se sostienen? Bueno, hay una piedra central, que esa es la que le da fuerza a toda la bóveda. Si tú quitas esa piedra angular, o esa piedra de cabeza, o esa piedra cabeza de ángulo, ¡pum!, toda la bóveda se cae. Eso es lo que hace Cristo. Si Cristo no está en la cabeza de la construcción de su edificio, que es la iglesia, todo lo demás se cae. Por eso, hermano, Cristo es la cabeza del cuerpo y Cristo es la cabeza del edificio que se llama iglesia. No hay más cabeza. Los apóstoles son cimientos, pero no estoy hablando de los apóstoles modernos. Estoy hablando de los apóstoles de los que Pablo hablaba. Pablo no estaba pensando en los apóstoles del siglo XXI. No estaba pensando en los apóstoles de Guatemala, ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de México. Él estaba pensando en los apóstoles que él conocía, y esos eran los apóstoles del Cordero. Pablo está pensando en los apóstoles que Jesucristo dejó. Esos, dice Apocalipsis, son los que, sobre los que se va a construir la nueva Jerusalén. Y la nueva Jerusalén, según Apocalipsis, es la iglesia. Por lo tanto, son los apóstoles del Cordero. Y los profetas, ¿quiénes son? Los que se levantan en el siglo XXI con sueños y con visiones. No, son los profetas que Pablo conocía, que Pablo consultó, que Pablo leyó, que Pablo estudió, y que a través de lo que ellos escribieron, Pablo se dio cuenta quién era el Mesías y entendió mejor su plan. Son los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías. Entonces, el fundamento son los apóstoles y profetas, los apóstoles del Cordero. Jesucristo es la piedra del ángulo y los apóstoles son el fundamento. Esos son los apóstoles que está pensando Pablo, y ellos son el fundamento. La autoridad primaria de la comunidad cristiana primitiva
estaba en los apóstoles del Cordero. El título apóstol viene de la palabra griega apostolos, que significa enviado. Un apóstol era un enviado o un delegado enviado por un rey o por alguna figura de autoridad. El apóstol llevaba consigo la autoridad delegada del rey. Era un vocero de la persona que representaba. El primer y más importante apóstol, es decir, el primero y más importante enviado, fue Jesús mismo. El Padre lo envió con autoridad para hablar en su nombre. Ahí está la cita. Ahora, con esa autoridad apostólica como enviado que el Cristo de la gloria tenía, Él confiere esa autoridad a los apóstoles para que sean enviados, para que escribieran de parte del Espíritu y nos dejaran un legado de cuáles son los fundamentos de la iglesia. Ya no hay más fundamentos, hermano, que los que dejaron los 12 apóstoles del Cordero. Ya no hay más fundamento más que el que Cristo delegó a los apóstoles en los que Pablo estaba pensando cuando escribió Efesios 2:18. Así que si alguien está buscando un apóstol, esta no es tu iglesia. En esta iglesia creemos en el fundamento de apóstoles y profetas, los que la Biblia dice, porque si no fuera así dejaríamos de ser bíblicos. El que cree en un apóstol fuera de la Biblia no es una iglesia bíblica. No puedo decir que no sea una iglesia cristiana, porque eso solo Dios lo sabe. Media vez y no idolatren a su apóstol, aunque casi todos los apóstoles hoy en día son idolatrados en mayor o menor grado. Pero esta iglesia es bíblica, o buscamos ser bíblica, y una de las razones es porque creemos que el fundamento está en lo que los apóstoles del Cordero nos dejaron en este libro, en la sola escritura. Y por eso buscamos aprender y leer. Hermano, hoy en día hay gente que sabe y cita más a sus apóstoles que a los apóstoles que escribieron la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo. Porque de estos apóstoles que escribieron la Biblia, tengo completo testimonio, porque la Biblia misma lo da, de que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero cuando se levanta un pseudoapóstol y trata de agregarle revelación a lo que el Espíritu Santo ya inspiró, tengo que dudar absoluta y completamente. Y en ese momento esa iglesia ya no es bíblica. Tenemos que leer a los apóstoles, a los genuinos apóstoles delegados por Jesucristo mismo. De tal manera que el que rechaza a los apóstoles, pero a los apóstoles del Cordero, el que rechaza la palabra de Mateo, de Juan, de Pablo, de Santiago, de Pedro, de Judas, y por supuesto los escritos de Lucas y de Marcos, que aunque no fueron apóstoles, estuvieron cerca de un apóstol y escribieron por la inspiración que los apóstoles les proveían. El que niega eso está negando la Biblia misma, hermano. Entonces, hermano, no podemos ser una iglesia bíblica si no leemos lo que los apóstoles dejaron escrito. Cristo confiere autoridad a los apóstoles, por lo tanto, quienes rechazan a los apóstoles del Cordero, a quien Cristo delegó personalmente su autoridad, incluyendo al apóstol Pablo, porque Pablo, aunque no estuvo con Jesús, fue Cristo quien lo llama de manera directa, resucitado. No fue visión, hermano. Pablo no tuvo una visión, Pablo no tuvo un sueño, fue Cristo ahí manifestándose de manera directa. Hoy muchos apóstoles dicen, es que un apóstol tiene que haber visto a Cristo, pero ¿qué testigos hay? Hermano, no conozco ni uno solo que pueda decir que tuvo testigos de cuando supuestamente vio a Jesús. Pero Pablo sí tuvo testigos, y lo más tremendo, eran testigos hostiles. Es decir, no podían ser paleros de Pablo, porque estaban contra Cristo. Los testigos que escucharon y vieron la misma luz, aunque el único que entendió y se quedó ciego fue Pablo, pero hubo testigos que vieron y escucharon el estruendo
de lo que estaba pasando en ese momento. Así que si tú rechazas a los apóstoles del Cordero, rechazas la Biblia. Te lo digo claramente. Una iglesia bíblica no va a poder auspiciar el engaño de los apóstoles modernos. Y si alguien se está preguntando, ¿y entonces y el hermano Otto? Hermano, yo te lo digo a ti aquí clarito. Yo se lo dije a su hijo Oscar. Para mí el hermano Otto no necesitaba que nadie lo llamara apóstol. No lo necesitaba. Ya el Señor había dado testimonio de su ministerio, había dado testimonio de su influencia ministerial, con todo lo que el Señor había permitido que él hiciera y desarrollara y enseñara. El título de apóstol, hermano, creo que fue algo innecesario y equivocado. Para mí el hermano Otto es el doctor Otoniel Ríos Paredes, un siervo de Dios, y creo que está más cerca de un reformador que de un apóstol. Creo yo que si algún título se le puede acercar un poquito más, es de reformador, por el impacto que provocó en América Latina, pero no de apóstol. Para mí el hermano Otto es un hombre de respeto, de admiración, y a quien yo guardo en mi corazón como un hombre que me enseñó a amar a Dios. Era un hombre que hablaba de santidad de manera constante. Y el llamarle apóstol o no apóstol ni quita ni le pone a lo que Dios hizo a través del hermano Otoniel Ríos Paredes. Y decirle apóstol o no apóstol no hace que sea más ni menos en lo que Dios quiso que fuera y que Dios quiso que hiciera. Así que si tú me preguntas, ¿y el hermano Otto? Para mí el hermano Otto fue el doctor Otoniel Ríos Paredes, un hombre de gran influencia en la iglesia evangélica en Latinoamérica, y que estoy profundamente agradecido de poder haber sido parte de su influencia ministerial. Pero ni lo idolatro como apóstol, ni lo venero como apóstol, ni lo concibo mi apóstol. Mi apóstol se llama Jesucristo. Y si me tengo que sujetar a la autoridad de algún apóstol, es a la autoridad de los apóstoles del Cordero y del apóstol Pablo y del apóstol Santiago, que son los únicos que la Biblia avala, respalda, autoriza y delega como sus enviados directos en cuanto a autoridad y revelación se refiere. ¿Quedó claro, hermanos? Estoy tratando de dar respuesta a preguntas que no me han hecho, pero que pienso que de repente se imaginan. La autoridad apostólica entonces significa autoridad bíblica. Cuando la gente dice que la iglesia tiene autoridad pero rechaza la Biblia, está rechazando a la iglesia misma. Hermano, hay quien dice, es que la iglesia es autoridad, pero no te sujetas a la Biblia. ¿Sabes que la iglesia católica dice eso? La iglesia católica asume que ellos tienen más autoridad que la Biblia. Es más autoritativa la iglesia como entidad, como institución, que la Biblia. Eso no puede ser posible. Y así hay otros movimientos que ponen a la institución, la denominación, con mayor autoridad que la Biblia. Eso no puede ser posible. La Biblia es la máxima autoridad y tenemos que reconocer que en la Biblia quien explica cómo se debe conducir la iglesia son los apóstoles, es el Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento, hermano, es un libro de instrucciones, es un libro didáctico, es un libro muy claro. Porque, hermano, los apóstoles no se andan con las ramas, porque ellos ya tienen la realidad. El Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo es el gran maestro que viene a explicar de una manera perfecta y clara cómo debe caminar la iglesia, y ese trabajo se le delegó a los apóstoles del Cordero. Entonces, hermano, no podemos decir que somos una iglesia si negamos la autoridad de la palabra de Dios que fue dada a los apóstoles. ¿Vamos bien, hermano? Profesa, otra característica siguiente, profesa el evangelio como la expresión del reino de Dios. Hermano, una iglesia bíblica sabe que el reino de Dios es la expresión del evangelio. No me puedo detener aquí, hermano, pero separar el reino del evangelio, eso es un problema grave. O negar el reino de Dios, eso es un problema grave. Una iglesia bíblica ve el reino de Dios como el evangelio. La iglesia católica no ve el reino de Dios, aunque ellos dicen que son el reino de Dios. Ellos ven el reino del Papa.
ven el reino de su poder, no el reino de Dios, porque si fuera el reino de Dios tratarían de ser bíblicos. Expander el reino de Dios es expander el evangelio, y el evangelio tiene que fluir de la Biblia misma. Marcos capítulo 9, 35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Si una iglesia niega cualquier punto esencial del evangelio, como la divinidad de Cristo, la expiación, la justificación solo por la fe, ya no es una iglesia, porque está negando el reino de Dios. El reino de Dios es Jesucristo encarnado. ¿Y a qué vino? A liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a desatar cárceles, a proclamar el año favorable del Señor. Eso es el reino, eso es el evangelio. ¿Y cómo lo hizo todo esto? Con su muerte, con su resurrección, con su justificación en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermano, cualquier iglesia que niegue la encarnación, la redención en la cruz, la justificación de los pecados a través de la muerte, la victoria en la resurrección, cualquiera que niegue esto, hermano, cualquiera que niegue la venida de Cristo, ya no es iglesia. Porque todo esto, hermano, es parte de la proclamación del reino. Esperamos a un rey, hermano. Esperamos que Cristo venga como rey con vara de hierro. Esa es nuestra esperanza, por eso queremos servir. Dios quiere y nos ayude haciendo así. Por eso dice la palabra que el Señor vendrá y 2 estarán en el molino, 2 estarán en la casa, 2 estarán en el campo, uno será llevado, otro será dejado, pero todos sirviendo. ¿Cuál es la diferencia? Que uno servía como cizaña y otro servía como trigo. Que uno estaba en la casa como cizaña y el otro como trigo. Pero que Dios nos encuentre sirviendo. Siguiente característica de la iglesia bíblica: los sacramentos son importantes. Una iglesia bíblica le da relevancia a los sacramentos, hermano, porque en los sacramentos hay unidad. Hermano, es que los sacramentos hablan de todo lo que una iglesia bíblica es. Los sacramentos hablan de unidad, pero también hablan de santidad. Los sacramentos hablan de autoridad bíblica. ¿Y cuáles son los sacramentos? Bíblicamente solo hay 2. Solo hay 2: bautismo y santa cena. ¿Por qué se les llama sacramentos? Porque son 2 actos santos que tienen característica de ordenanza. Son 2 órdenes: id a todo el mundo y bautícense, o bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por el otro lado, y todas las veces que se reúnan, hagan esto en memoria de mí. Una iglesia bíblica reconoce estos 2 sacramentos u ordenanzas. Y aunque pueden existir diferencias entre los cristianos respecto a la presencia de Cristo en la Santa Cena y el modo del bautismo, estos son primordiales. ¿Qué es lo que nos hace miembros de la iglesia? El bautismo. Aunque es importante que tú te identifiques en una iglesia local, que tú digas, esta es mi iglesia local. Hermano amado, la iglesia bíblica de Jesucristo Monte del Señor, creemos que es importante establecer una membresía local, para que no nos metan gol, hermano. Porque, hermano amado, hay muchas razones, pero te voy a decir una. La iglesia bíblica de Jesucristo Monte del Señor no puede casar a nadie que no sea parte de su membresía. Si alguien viene que no es de la iglesia y diga, ay, vi la iglesia y dice ahí me quiero casar, no podemos nosotros, hermano. Porque no podemos dar testimonio de nadie que no se congrega aquí acerca de su relación matrimonial. Por mencionar un detalle. Pero la membresía local es necesaria, porque también no se puede disciplinar al que no es hijo. A veces tratamos de disciplinar al ajeno, y como él no se considera identificado con la iglesia local, cuando uno le dice, hermano, eso que está haciendo no está bien, creo que tenemos que corregir. Se hacen los jarritos de Guadalajara. No hay amor en esta iglesia porque me quieren disciplinar, me quieren corregir. Hermanos, y hasta en las empresas el jefe tiene que disciplinar cuando pasa algo que no es correcto conforme a los estatutos de la empresa. ¿Cuánto más en una familia espiritual? ¿Qué padre hay que no disciplina? ¿Sabes qué dice el proverbio? El padre que ama a su hijo de mañana lo disciplina. O sea, temprano, o sea, rápido. Pero no podemos disciplinar al que no es miembro. Ok, y puede haber otras formas. La iglesia evangélica coincide en el hecho de que la celebración de los sacramentos deben ser celebrados con regularidad. Los sacramentos fueron diseñados por Cristo para la edificación del pueblo de Dios, y por lo tanto es deber de la iglesia mantener la observación correcta de los mismos.
La membresía local cada iglesia la establece, pero hay una membresía universal, con la iglesia universal, y ese es el bautismo. Cuando tú te bautizas, te haces miembro de la iglesia universal, no de la iglesia local. No pienses que te debes bautizar para ser parte de una iglesia o denominación, eso no es así. Te hace miembro de la iglesia universal. Última característica que los hermanos a través de la historia de la iglesia han tenido como parte de una iglesia bíblica. Tienen una forma de gobierno y disciplina bíblica. Hebreos 13:7 y 17 dice: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. La máxima autoridad a través de la cual se debe de aplicar disciplina es la palabra de Dios. La autoridad máxima a través de la cual se debe dar consejería es la palabra de Dios. La autoridad máxima a través de la cual se debe aplicar ministración al alma es la palabra de Dios. La autoridad máxima a través de la cual se deben de tomar determinaciones acerca de situaciones en una congregación es la palabra de Dios. Por eso, hermano, no puede haber una disciplina fuera de la Biblia, porque una disciplina fuera de la Biblia seguramente va a ser destructiva. Ese es el principio. Una iglesia bíblica tiene disciplina, pero la Biblia es el libro de la disciplina. Reconoce ministros a cargo de las iglesias locales. Hay un gobierno. No somos una institución demente que no tiene dirección. El Espíritu Santo es el maestro, pero se han delegado bíblicamente presbiterios de pastores y de ancianos para dirigir las congregaciones locales. Y la iglesia reconoce la disciplina que va a fluir a través de ministros, ancianos, pastores, que con la palabra de Dios, que es el libro de la disciplina, van a aplicar esta disciplina. Y recuerda que la disciplina no es castigo, la disciplina es instrucción, la disciplina es dirección, la disciplina es corrección, la disciplina es enseñanza. Por eso una iglesia bíblica tiene que tener doctrina y enseñanza, porque la doctrina y la enseñanza en sí misma es disciplina. Tiene que tener predicación, porque la predicación en sí misma es disciplina. Tiene que tener consejería, porque la consejería en sí misma es disciplina. La iglesia es responsable de la nutrición espiritual de sus miembros, de que la gente crezca en su fe y progrese en su santificación. La disciplina, hermano, comienza en la palabra de Dios, avanza en los ministros, entiéndase, pastores, ancianos, pero tiene que también moverse en la congregación. Es decir, todos los congregantes de una iglesia deben ser responsables en sí mismos de recibir disciplina, pero también de ayudar a disciplinar a otros a través de nuestra paciencia, nuestro amor, nuestro consejo, nuestra convivencia entre unos y otros, nuestra comunión los unos con los otros. Todo eso es una oportunidad de que haya disciplina. Ok, se requiere la disciplina para mantener a la iglesia libre de infecciones, impurezas y corrección. Por eso la disciplina también, hermano, es todo aquello que invita a la iglesia a que esté saludable. A veces nosotros pensamos, disciplina es nada más cuando alguien hace algo indebido y va a dejar de servir. Ya, sacúdete esas telarañas. Finalmente, si los ministros de una iglesia continuamente niegan la divinidad de Cristo y la iglesia no los censura ni los quita de su puesto, entonces la iglesia ha dejado de ser una iglesia legítima. Pero llega un momento donde la disciplina tiene que ser de definición de conducta. Cuando se está negando a Cristo o se está negando la palabra de Cristo, entonces ahí sí se tendrá que tomar otro tipo de medidas. Por eso, hermanos, si te das cuenta, los ministros somos instrumentos de disciplina con la palabra de Dios para los congregantes, pero los congregantes son instrumentos de disciplina con la palabra de Dios
para los ministros. Porque también los ministros, hermanos, también los congregantes deben de cuidar a sus ministros, para que los ministros no se desvíen de la palabra de Dios. Hermano, cuando un ministro empieza a decir cosas que atentan con la divinidad de Cristo y tú dices amén, solo porque tu pastor te cae bien, eso es un problema. La iglesia debe de cuidar a su ministro, y si un día el pastor, el anciano, dice algo que va contra la Biblia, contra Cristo, contra la divinidad del Señor, tú debes de buscar a alguien que pueda decirle, o tú mismo decirle, pastor o hermano o anciano amado, pero ¿se dio cuenta lo que dijo? Creo que hay que revisarlo. Entonces la disciplina es, como dice Efesios, sujetaos los unos a los otros. La congregación se sujeta a sus pastores y los pastores se sujetan a su congregación, en una sujeción en doble sentido, disciplinándonos en amor y aceptándonos en amor. 9 características de una iglesia bíblica. Ahora viene la pregunta: ¿y nosotros estamos cumpliendo con estas características? Y si no, pues tenemos que pedirle al Señor su ayuda para lograrlo.